Bueno, jóvenes, vamos a comenzar este tema de gasometría, ¿no? Gasometría, ¿qué es la gasometría, no? La gasometría es un examen que mide los gases arteriales, los gases, ¿no? Los gases en sangre, y esto nos sirve para valorar el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base, ¿no? Ya. ¿Qué es lo primero que nos fijamos en una gasometría? Es el pH, si es ácido o alcalino. Y para esto vamos a definir el pH. ¿Qué es? ¿No? El pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras más alto sea el pH, menos concentraciones de hidrogeniones va a haber, ¿no? Y si el pH es ácido, mayor concentración de hidrogeniones va a haber, ¿no? Por algo el pH significa potencial de hidrogeniones. Mide la concentración de hidrogeniones en una sustancia, ¿no? Cuando está ácido, quiere decir que hay, o mejor dicho, cuando está descendido el pH, quiere decir que mayor concentración de hidrogeniones hay. Y cuando está elevado el pH, quiere decir que hay menor concentración de hidrogeniones, ¿no? Todo lo que esté por debajo de 7,35 va a ser acidosis o acidemia, que son sinónimos, ¿no? Y todo lo que esté por arriba de 7,45 va a ser alcalosis, ¿no? En acidemia o acidosis quiere decir que hay menor concentración, perdón, mayor concentración de hidrogeniones, ¿no? Cuando desciende el pH, cuando es más ácido. Y hay menor concentración de hidrogeniones cuando se eleva el pH, ¿no? Cuando hay alcalosis, ¿no? Por algo se dice que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Ya. ¿Para qué nos sirve valorar el pH, no? Recordemos que las células de nuestro cuerpo tienen que estar en un ambiente que les permita desarrollar sus funciones, como ser la respiración celular, ¿no? O para eliminar desechos y todo eso, ¿no? Ya. Y el medio donde lo puede hacer es donde haya un pH neutro, podemos decir, ¿no? De 7,35 a 7,45 es como funciona normalmente, ¿no? Pero en algunas partes de nuestro cuerpo puede haber un pH bajo, por ejemplo en el estómago, que gracias a ese medio ácido podemos digerir los alimentos, ¿no? Y bueno, eh, ahí es una de las diferencias, ¿no? Pero eso está aislado por mucosa de lo que es el medio interno, ¿no? Pero abocándonos netamente al medio interno es de 7,35 a 7,45, ¿no? Ya. Al fijarnos en la gasometría, si vemos que está por debajo de 7,35, vamos a decir que es una acidosis. Y si está por arriba de 7,45, alcalosis. Es el primer paso para, para determinar, para estudiar la gasometría. Pasemos al siguiente. El siguiente vamos a ver si hay bicarbonato, perdón, la concentración del bicarbonato y de la presión del dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono y del bicarbonato, ¿no? Eso nos va a definir si es una acidosis metabólica o respiratoria o una alcalosis metabólica o respiratoria, ¿no? Aquí está la definición. Es la medición de gases en sangre, ya sea arterial o venoso, ¿no? Ya el pH, lo que les decía, es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Tenemos la fórmula de Anderson-Hesselbach, ¿no? Que mide la concentración de hidrogeniones en, en una sustancia, ¿no? Y bueno, este esquema es, por ejemplo, cuando es un ejemplo de los mecanismos de control de nuestro cuerpo. Cuando está predominando, digamos, la acidosis, los ácidos, hay una disminución del pH, hay una acidemia en la sangre. El cuerpo entonces va a buscar eliminar ácido. ¿Cómo lo va a hacer? Uno, a través
de la expulsión por los riñones, ¿no? A través de las diferentes bombas que hay: sodio, potasio, hidrogeniones, ¿no? E hidrógeno, ¿no? A través de esas bombas se absorbe sodio y se excreta potasio e hidrogeniones, ¿no? Se expulsan los hidrogeniones a través del riñón, ¿no? Pero también nuestro cuerpo lo puede eliminar a través de la respiración, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato se une con lo que es un hidrógeno y forma lo que es el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia y forma lo que es el agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas en sangre, ¿no? Que podemos eliminarlo a través de la respiración, ¿no? Por eso es cuando hay un proceso o alguna enfermedad, una hipoxemia, ya sea por la causa que sea, va a aumentar la ventilación, la frecuencia respiratoria para poder eliminar dióxido de carbono. En otras palabras, se está eliminando hidrogeniones, ¿no? Entonces se elimina a través del riñón y del sistema respiratorio, ¿no? O puede suceder a la inversa, ¿no? Que haya mucho, digamos, poca cantidad de hidrogeniones, entonces la respiración no va a ser, va a disminuir la respiración, ¿no? Todo es en base a un mecanismo de control, ¿no? Recordemos que tenemos quimiorreceptores en lo que es la bifurcación de las carótidas, que detectan las concentraciones de hidrogeniones, el dióxido de carbono y oxígeno en la sangre, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el pH, ¿no? Mientras más bajo sea, hay mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no? En 6,7 hay 200 en cuanto a cantidad de hidrogeniones. Y mientras más alto sea el pH, menos concentración de hidrogeniones hay, ¿no? Por algo es potencial de hidrogeniones, significa la palabra pH, ¿no? Ya, lo después que nos vamos a fijar va a ser el bicarbonato y la presión del dióxido de carbono. Nosotros ahorita nos vamos a basar en los valores porque estamos a nivel del mar, ¿no? 3.600 metros sobre el nivel del mar es en La Paz, ¿no? Nosotros vamos a usar estos valores a nivel del mar, ¿no? pH normal 7,35 a 7,45. La presión arterial del oxígeno es de 90 a 100 milímetros de mercurio. La presión arterial del dióxido de carbono es de 35 a 45. Del bicarbonato 22 a 26. Mini equivalentes. Saturación mayor a 95. La presión arterial sobre la fracción inspiratoria de oxígeno mayor a 300. La PAFI, ¿no? El exceso de base más menos 2, ¿no? Y el lactato, ¿no? Menor a 2. Pero vamos a manejar principalmente el exceso de base, PAFI, saturación y lo que es bicarbonato con dióxido de carbono, ¿no? Concentrémonos en el bicarbonato y dióxido de carbono, ¿no? Ya. Vimos que su nivel normal de la presión del dióxido de carbono en la sangre es de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Y del bicarbonato es de 22 a 26 mini equivalentes, ¿no? Ya. El primer paso, ya. Digamos que el pH está descendido, 7,35, ¿no? Es una acidosis. ¿Cómo yo sé si es metabólica, ¿no? Si es metabólica, va a estar descendido lo que es el bicarbonato, ¿no? Entonces la presión del dióxido de carbono, ¿no? El bicarbonato va a estar descendido. Y si es una acidosis respiratoria, la presión del dióxido de carbono va a estar elevada. Así yo sé si es respiratoria o metabólica, ¿no? Y en cuanto a alcalosis, si es metabólico, el bicarbonato va a subir, ¿no? Y la presión del dióxido de carbono va a bajar, ¿no? ¿A qué me voy con esto? El bicarbonato es una sustancia base, es una sustancia que neutraliza los hidrogeniones, es una sustancia alcalina, ¿no? Si baja el bicarbonato, va a causar una acidosis, ¿no?
Y si la presión del dióxido de carbono aumenta, entonces quiere decir que hay mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre y quiere decir que, que hay mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no? Ya, hasta ahí espero que se haya entendido, ¿no? Ya, una vez, por ejemplo, que el bicarbonato haya descendido, es una acidosis metabólica. El siguiente paso es fijarnos la presión del dióxido de carbono. Si el bicarbonato está disminuido, la presión del dióxido de carbono se va a disminuir, ¿no? El cuerpo detecta que hay una acidosis por la disminución de la concentración de bicarbonato y por lo tanto va a bajar lo que es las concentraciones del dióxido de carbono para amortiguar esa acidemia, ¿no? Entonces va a tratar de compensar, ¿no? Si se altera la vía metabólica, va a tratar de compensar por vías respiratorias, ¿no? Ya, eso es lo que pasa, ¿no? Por eso se dice una acidosis metabólica compensada, ¿no? ¿No? Quiere decir que el paciente va a estar hiperventilando para tratar de disminuir, eliminar hidrogeniones, ¿no? Va a haber una hiperventilación, ¿no? Se va a eliminar dióxido de carbono y por lo tanto hidrogeniones para tratar de, llevar a la normalidad el pH, ¿no? Y si el pH, y si en caso de que fuera una acidosis respiratoria, la presión del dióxido de carbono va a estar elevada, ¿no? Mayor a 45 milímetros de mercurio, entonces el que lo va a tener que compensar va a ser el riñón, ¿no? Si la presión del dióxido de carbono aumenta, el bicarbonato va a tener que aumentar, ¿no? Para compensar esa acidosis, ¿no? Esa acidosis respiratoria. El riñón va a absorber más bicarbonato de sodio, ¿no? En especial en el túbulo contorneado proximal, que eso ya por fisiología lo domina, ¿no? Ya. Entonces, y en cuanto a la alcalosis, el bicarbonato, como es una sustancia, ya les he dicho, alcalina, tiende a elevar el pH, ¿no? Y se lo compensa con el aumento de la presión del dióxido de carbono, ¿no? Aumenta la presión del dióxido de carbono para tratar de llevar a una normalidad, ¿no? El bicarbonato hace subir el pH y el aumento de la presión del dióxido de carbono trata de hacer disminuir el pH, ¿no? Para llevarlo a su equilibrio, ¿no? Que es 7.35 y 7.45, en ese rango, ¿no? Y si la alcalosis fuera respiratoria, va a estar disminuida la presión del dióxido de carbono y lo va a compensar el riñón eliminando bases, en este caso eliminando el bicarbonato. No lo va a absorber por vía renal, ¿no? Entonces se va a orinar bicarbonato, se puede decir, ¿no? Ya. Esos son los pasos para ver una gasometría, ¿no? El anion GAT. El anion GAT es el equilibrio entre aniones y cationes, ¿no? Vemos que el principal cation que es positivo es el sodio, ¿no? En cambio, tenemos al cloro, ¿no? El cloro es representante de los aniones, ¿no? Entonces, el anion GAT sirve para ver el equilibrio entre aniones y cationes, ¿no? Ya. Aquí un ejemplo, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que dice que es un paciente diabético de 18 años de edad, ingresó a la sala de urgencia con respiraciones profundas, irregulares y pulso irregular. Se realizó una gasometría arterial con los siguientes valores. pH 7,05. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es una acidosis primeramente. Ya. ¿De qué tipo? El bicarbonato está disminuido. Entonces, metabólica. ¿Cómo esperaría que esté el dióxido de carbono? Disminuido. Para compensar a lo que es el bicarbonato. Porque el dióxido de carbono, mientras más alto sea el dióxido de carbono en la sangre, quiere decir que hay mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no? Y en este caso va a tener que disminuir. Si el pH está ácido,
si el bicarbonato está descendido, el dióxido de carbono tiende a bajar, ¿no? De 35 a 45, que es su valor normal, ha bajado a 12, ¿no? Por lo tanto, es una acidosis metabólica compensada, ¿no? Todo lo que no pueda compensar el riñón, lo va a compensar el pulmón, ¿no? Y todo lo que no pueda compensar el pulmón, lo va a compensar el riñón, ¿no? Ya. Vemos que el exceso de base es 30 mini equivalente, está muy compensado, ¿no? Y la presión de oxígeno es 108 milímetros de mercurio, ¿no? Quiere decir que el paciente está hiperventilando, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acidosis metabólica hipoclorímica. Bueno, aquí no nos dice si es, no nos dice los valores del cloro, ¿no? Acidosis láctica, insuficiencia respiratoria. Y lo más acertado aquí es cetoacidosis diabética, ¿no? Cabe recalcar que los criterios para diagnosticar cetoacidosis diabética, me imagino que este es un caso de diabetes tipo 1 por la edad, tiene 18 años. Los criterios para cetoacidosis diabética son una hiperglicemia que haya, 2, una acidosis metabólica y 3, que se elimine cetoácidos por la orina, ¿no? Entonces, esos son los criterios de cetoacidosis diabética, ¿no? Y cumple, y me imagino que cumple con estos criterios porque hay una acidosis metabólica. Si es diabético, entonces tiene una hiperglicemia, ¿no? Solo nos faltaría que nos diga que estaba eliminando cetoácidos por la orina, ¿no? Y cumple con los criterios de cetoacidosis diabética, ¿no? Ya, pH, ya, equilibrio entre los sistemas de amortiguación, nos da el nombre del diagnóstico, ¿no? Luego el bicarbonato es el principal amortiguador, ¿no? Que es alcalino, que neutraliza el hidrogenio. La presión del dióxido de carbono, bueno, cuando se eleva nos indica que hay mayor cantidad de hidrogenio. Y si está disminuido, quiere decir que se está eliminando más hidrogenio y por lo tanto tiende a una alcalosis, ¿no? Ya, la presión de oxígeno nos da la indicación de ventilación-perfusión, ¿no? Perfusión es cuando llega el oxígeno a la sangre, ¿no? Indirectamente mide función pulmonar. En cambio, la presión del dióxido de carbono nos da la función pulmonar de manera directa, ¿no? En cambio, la presión de oxígeno es de manera indirecta, ¿no? Exceso de base nos da la respuesta real del cambio de base, incluyendo el bicarbonato. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Exceso de base. Ya. Tenemos aquí lo que es una manera de ver si está compensado o no el pH, ¿no? El segundo paso era determinar si era metabólica y todo eso, ¿no? Si era metabólica o respiratoria. El tercer paso es ver si está compensado o no, ¿no? Aquí tenemos el bicarbonato, ¿no? Más un hidrogenión se vuelve ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico se disocia nuevamente y forma agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono puede eliminarse por la respiración y el agua puede eliminarse por el riñón, ¿no? Entonces, de esa manera el cuerpo puede eliminar hidrogeniones, ¿no? En caso de que haya una acidosis, ¿no? Todo el tiempo nuestro cuerpo está eliminando hidrogeniones, ¿no? Entonces, de manera tenemos estos tres sistemas que compensan, ¿no? Intra y extracelular es de manera inmediata. Tenemos las proteínas, el fosfato, ¿no? Entonces, eso está a nivel intracelular, entonces funciona de manera inmediata ante los cambios del pH. El respiratorio funciona 30 minutos a 24 horas después de notar la alteración en el pH, y el renal de 3 a 5 días, ¿no? Ya. Por ejemplo, una disminución de la volemia por lo general tiende a una acidosis metabólica, ¿no?
una dilución de líquido extracelular. Hipervolemia, ácido, bueno, perdón, ¿no? Contracción de líquido extracelular, hipovolemia es una alcalosis metabólica, ¿no? Y la hipervolemia una acidosis metabólica, ¿no? Pero los vómitos, por ejemplo, tienen a la alcalosis porque se elimina el ácido que hay en el jugo gástrico en el estómago, que es de pH ácido, ¿no? Al eliminarse por los vómitos y por la sonda nasogástrica tiende a la alcalosis, ¿no? En cambio, lo que es la sonda nasogástrica, duodenal, las diarreas, las fístulas, igual tienen a la acidosis metabólica con hipopotasemia, ¿no? Las infecciones. Pero más lo que quiero que, por ejemplo, en la pérdida de volumen de sangre, en un shock hipovolémico, nos tiende hacia la acidosis metabólica, ¿no? Porque se pierden glóbulos rojos y los glóbulos rojos son los que hacen el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Al perderse estos glóbulos rojos, se queda mayor cantidad de dióxido de carbono y por lo tanto se queda mayor hidrogeniones y va a disminuir el pH, causa una acidosis. Sepsis igual una lactoacidosis, el ácido láctico, ¿no? Que es producto de un metabolismo anaerobio de las células, ¿no? Respiración de Kussmaul es una acidosis metabólica o cetoacidosis diabética, ¿no? Y a hipoxemia a una lactoacidosis, ¿no? Recordemos que el ácido láctico es resultado del metabolismo anaerobio de la célula. Diuréticos tienen una alcalosis, ¿no? Porque son diuréticos y eliminan el agua y los hidrogeniones, ¿no? Ya. El que más me interesa que sepan es paciente diabético es una cetoacidosis diabética, ¿no? EPOC asma probablemente sea una acidosis respiratoria, ¿no? Y lo mismo que un síndrome de condensación, ¿no? Ya. Vamos a resolver estos problemas que son bien prácticos para que ustedes puedan razonar, ¿no? Traten de hacerlo ustedes solos, pero mientras yo les voy dando la respuesta, ¿no? Hasta que yo les dé la respuesta, perdón, ya. 7,49 dice el pH del primer ejercicio, es una alcalosis. El bicarbonato está disminuido y el dióxido de carbono igual, ¿no? Entonces, es una alcalosis de tipo respiratoria compensada, ¿no? El dióxido de carbono está disminuido, ¿no? Y el bicarbonato igual, ¿no? Entonces, el cuerpo trató de eliminar mayor cantidad de bicarbonato, ¿no? Para compensar, es una alcalosis respiratoria compensada, ¿no? Ya vamos a ver ahorita algunas fórmulas de compensación. Luego tenemos el siguiente ejercicio, tiene un pH de 7,3, es acidosis. ¿De qué tipo? Vemos el bicarbonato, está disminuido, es metabólico. El dióxido de carbono bajó para compensar, ¿no? Acidosis metabólica compensada. Tercer ejercicio, 7,33, es una acidosis, ¿no? El bicarbonato está elevado, entonces es una acidosis de tipo respiratoria, ¿no? ¿Está compensado? Sí, ¿no? El dióxido de carbono está elevado a 735, 745, quiere decir que, o sea, hay mayor concentración de hidrogeniones y el cuerpo ha hecho que el bicarbonato se tenga mayor bicarbonato de sodio para compensar el efecto de la retención de hidrogeniones que hizo el dióxido de carbono, ¿no? Ya. Cuarto ejercicio, pH de 7,45, 47, perdón, es una alcalosis, ¿no? Nos fijamos, el bicarbonato, sí, es metabólico, ¿no? Está elevado. La presión del dióxido de carbono está elevado, ¿no? Recordemos que el bicarbonato es una base, ¿no? Quiere decir que neutraliza el dióxido a los hidrogeniones, ¿no? Y tiende a alcalinizar, ¿no? Y el dióxido de carbono tiende a acidificar. Entonces esto es una una alcalosis metabólica compensada, ¿no? El bicarbonato se elevó
está más alcalino el medio, entonces el cuerpo, para tratar de compensar eso, hizo que el dióxido de carbono se eleve, ¿no? Que retenga más dióxido de carbono y por lo tanto más hidrogenio, y así se neutralice con el bicarbonato, ¿no? Quinto ejercicio, pH de 7,36. Esta alzaz es un pH normal, pero tiende más a disminuir. Nos fijamos, el bicarbonato está disminuido, el dióxido de carbono igual está, se puede decir un poco, está normal, están dentro del parámetro, pero tiende más a disminuir, ¿no? Entonces sería una acidosis metabólica compensada, ¿no? Tiende hacia la acidosis, ¿no? Y, y aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula de Winter para ver si es un trastorno compensado o no está compensado, si está compensado correctamente o no, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula de Winter, ¿no? Que se utiliza más que todo en acidosis metabólica. Nos dice, por ejemplo, hagamos esto con el segundo ejercicio, que es una acidosis metabólica, ¿no? Ya, la presión del dióxido de carbono tiene que ser igual a 1.5 multiplicado por el bicarbonato más 8, y el resultado tiene que salir más 2 menos 2 del bicarbonato que hay en el ejercicio, ¿no? En este caso el bicarbonato es 27, perdón, el dióxido de carbono es 27, ¿no? Reemplacemos 1.5 por el bicarbonato, que es 13, más 8, nos salió 27,5, ¿no? Entonces, haciendo la prueba con el segundo ejercicio, que donde el bicarbonato es 13, nos salió 27,5, ¿no? 5, y el dióxido de carbono, ¿cuánto es? 27, ¿no? Entonces, aquí te dice si sale más 2 o menos 2 del 27 del dióxido de carbono, entonces quiere decir que está compensado, ¿no? Entonces, aquí sí está compensado. O pueden usar esta fórmula en donde se reemplaza el bicarbonato, que es 13 más 15, entonces va a salir lo que es 28, ¿no? Entonces, se puede decir que está compensado porque es más 2 menos 2, entonces sale, ¿no? O también, si ustedes quieren, podemos resolver por las reglas de 3 simple. En este caso, vamos a usar el valor del bicarbonato es de 22 a 26 mini equivalentes y del dióxido de carbono 35 a 45. La media va a ser 40, ¿no? De 14 a 24, ¿cuánto falta para llegar? 10 mini equivalentes, ¿no? ¿Y cuánto falta del 10? ¿Y cuánto falta de 20 de dióxido de carbono para llegar a 40? Otros 20, ¿no? Se utiliza la media, ¿no? Hemos dicho que el del dióxido de carbono 35 a 45 y la media va a ser 40 milímetros de mercurio. ¿A dónde quiero llegar con esto, no? No es que salga. Se utiliza esta tabla que ven aquí, ¿no? En este caso es una alcalosis respiratoria. Nos dice que por cada 10 milímetros de mercurio que desciende el dióxido de carbono, por cada 10 milímetros de mercurio, MMHg, va a descender el bicarbonato. En caso de que sea una alcalosis de tipo aguda, 2 mini equivalentes, ¿no? O en caso de que sea crónico, 5 mini equivalentes, ¿no? Entonces podemos usar el dato. Hagamos de cuenta que es agudo, ¿no? Una alcalosis respiratoria de tipo agudo. Ya, hagamos, supongamos, mini equivalente. Ya. Yo quiero saber, eh, en 20 milímetros el bicarbonato ha descendido
perdón, el dióxido de carbono ha descendido a 20, ¿no? Yo quiero saber cuánto se ha compensado el bicarbonato, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio, aquí nos dice la tabla, si es un trastorno agudo va a disminuir 2 mini equivalentes de bicarbonato, ¿no? Entonces hacemos regla de 3 simple, ¿no? 20 por 2 dividido a 10, ¿no? Nos sale 20 por 2 dividido a 10, 4, ¿no? Entonces nos sale 4 mini equivalentes. ¿No? En caso de que sea agudo, ¿no? Mini equivalentes, ¿no? Ya. En este caso es un trastorno crónico, ¿no? No nos va a salir. Hagamos de cuenta que es 5, ¿no? En este caso es 5 mini equivalentes. Ahorita les voy a explicar. Hagamos la prueba con 5. 10, 20 por 5, 20 por 5, 100 dividido a 10, nos va a salir 10, ¿no? Entonces el resultado es 10 mini equivalentes, ¿no? Entonces, ¿está compensado o no? Sí, está compensado. Es un trastorno crónico, ¿no? Entonces quiere decir que el bicarbonato ha tenido que descender a 10 mini equivalentes aquí se los voy a hacer. En este caso es crónico, ¿no? Mini equivalentes. Entonces 20 por 5 dividido a 10 nos va a salir 10, ¿no? Quiere decir que el bicarbonato ha descendido 10 milímetros de mercurio, 10 mini equivalentes para compensar que haya descendido el bicarbonato, perdón, el dióxido de carbono a 20, ¿no? Entonces, así es como se explica. Y bueno, ¿no? Entonces nos ha salido así 10, ¿no? Lo que más se acerca es 10 mini equivalentes, ¿no? En este caso el trastorno es crónico, ¿no? Si hacen con 2 es 4 mini equivalentes, pero no se correlacionan, ¿no? De 24 a 14 es 10, ¿no? Quiere decir que ha descendido 10 mini equivalentes, ¿no? Entonces el que es más probable que esta alcalosis respiratoria compensada sea crónica, ¿no? El doctor tiene que decir si es agudo o crónico para saber si uso 2 mini equivalentes en caso de ser agudo o 5 en caso de que sea crónico, ¿no? Haciendo con 5 nos sale 10, es una compensación adecuada, ¿no? Ya, eso es en cuanto a las fórmulas. Ya. Y bueno, tenemos al anión GAT, ¿no? Que es la brecha aniónica o anión GAT también se lo llama, que es la diferencia entre aniones y cationes, ¿no? ¿Qué nos indica el anión GAT, ¿no? El anión GAT nos indica cuando esté elevado una acidosis metabólica, ¿no? Se utiliza el anión GAT cuando hay una acidosis metabólica, ¿no? Entonces ahí usamos el anión GAT, ¿no? Tenemos el representante de todos los cationes que tengan carga positiva es el sodio, ¿no? Y de los aniones es el cloro, ¿no? También se usa el bicarbonato y a los aniones no medidos, ¿no? Los ácidos fijos como ser el lactato, cetoácidos, etanol, metanol, y hay muchos, ¿no? Pero esos son los principales, ¿no? En pacientes con cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces su valor normal es
de 10 a 12 mini equivalentes, ¿no? Entonces nosotros usamos esta fórmula y puede ser normoclorémica o hiperclorémica, ¿no? Con anión GAT elevado normoclorémico o hiperclorémico, ¿no? Entonces, eso se eleva más que todo en acidosis metabólica, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta diapositiva cuando están elevados, ¿no? En cetoacidosis, ¿no? Uremia, salicilatos, metanol, alcoholes, uso de osmolitos, lactatos, ¿no? Causas, ¿no? Cuando hay normoclorémico, cuando el cloro está normal, ¿no? Es por debido a una caída en el bicarbonato, ¿no? Y cuando el anión GAT está elevado, igual sus causas insuficiencia renal, shock, ¿no? Entonces, estas fórmulas, aplicamos estas fórmulas, ¿no? No he visto que el doctor haga aplicar estas fórmulas, pero ustedes la tienen que dominar. Ya, pasemos a la PAFI que el doctor ha preguntado, ¿no? Recordemos que la PAFI, ¿no?, se utiliza en el síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué es el síndrome de distrés respiratorio? El síndrome de distrés respiratorio fisiopatológicamente no es más que una forma de edema pulmonar acompañado de una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Cuyo principal manifestación es la disnea, ¿no? Y que puede estar acompañada de hipoxemia y otras cosas, ¿no? Ya. Y otras cosas como ser, por ejemplo, acidosis láctica en agasometría, ¿no? Ya, pero lo importante, ¿cómo sacamos la PAFI, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio que indica lesión pulmonar, ¿no? La PAFI. La PAFI normalmente tiene que ser mayor a 300, ¿no? El doctor ya les había mencionado de esta forma la presión arterial de oxígeno por la fracción inspiratoria de oxígeno, por 100, ¿no? Esa es la fórmula que conocemos, ¿no? La presión arterial de oxígeno, podemos hacer un ejemplo para sacar la PAFI ahorita. La PAFI, ay, mi pulso, igual, ya. La PAFI, presión arterial de oxígeno, hagamos un ejercicio con 60 milímetros de mercurio. 60 dividido entre la fracción inspiratoria de oxígeno, que es 21. 60 dividido a 21 por 100, ¿no? 60 dividido a 21 por 100, 285, ¿no? Entonces esto nos indica que hay una lesión, hay un síndrome de distrés respiratorio leve, ¿no? Entre 200 y menor a 300 es una lesión pulmonar leve, un síndrome de distrés respiratorio leve, ¿no? Menor a 200 y entre 200 y 100, moderado, y menor a 100, severo, ¿no? Entonces, en base a eso clasificamos el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Entonces, también hay otra fórmula en que se puede sacar con el mismo ejercicio. Presión arterial de oxígeno es 60, ¿no? Podemos usar 0,21, se utilizan ya decimales, 0,21 de la fracción inspiratoria de oxígeno. Ya no se utilizaría el por 100, es otra fórmula, ¿no? 60 dividido a 0,21, 285, ¿no? Entonces, en ambas fórmulas nos sale lo mismo, ¿no? En esta se utiliza multiplicado por 100 y en otra decimales, ¿no? Se utiliza decimales, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a gasometría, ¿no? Si hay dudas, jóvenes, me avisan en clases, me lo consultan.